¿Alguna vez te has retirado, te has quedado en silencio, no por enojo ni por orgullo, sino desde un lugar de profunda claridad, y has observado cómo reaccionan los demás? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente por la mente de las personas cuando la voz que antes daban por sentada desaparece sin previo aviso? Aquí está la verdad: el silencio es uno de los poderes más incomprendidos que tenemos. Nos han enseñado a pensar que el silencio es debilidad, que el amor siempre debe ser ruidoso, y que alejarnos nos hace mezquinos o manipuladores. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre el silencio está equivocado? ¿Qué pasaría si el acto de guardar silencio, cuando se hace con intención y no con ego, fuera en realidad el gesto más estoico que puedes tener en una relación? Seamos honestos, en el mundo hiperconectado de hoy, desaparecer en silencio se siente radical. Y sin embargo, el silencio bien aplicado puede cambiarlo todo. Cambia dinámicas, expone verdades ocultas, revela quién valoraba tu presencia, y quién simplemente se había acostumbrado a tu energía. Cuando eliges el silencio, no solo estás guardando palabras, estás retirando tu energía, quitando el espejo, dejando que los demás enfrenten el vacío que tú llenabas. Y aquí es donde se vuelve realmente poderoso. No se trata de castigo, se trata de protección. No se trata de control, se trata de claridad. Entonces, ¿qué les pasa a ellos, día tras día, cuando te vas en silencio? ¿Qué piensan realmente? ¿Cómo puede tu ausencia resonar más fuerte que tu presencia alguna vez lo hizo? En este video recorreremos cada día, uno por uno, como nunca antes lo habías escuchado. Cada momento revela algo más profundo, no solo sobre ellos, sino sobre ti. Porque esto no se trata solo de cómo ellos reaccionan ante tu silencio, sino de lo que ese silencio está desbloqueando dentro de ti. Se trata de entrar en tu poder, de reconocer tu valor y de abrazar un nivel de maestría emocional enraizado en el estoicismo. Este viaje no es pasivo. Es transformador. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que te relacionas con los demás. No se trata de jugar con la mente. Se trata de crecer más allá del ruido. Y al final, verás por qué tu silencio podría ser la cosa más sincera que hayas dicho jamás. Quédate conmigo, porque lo que viene después sacudirá su mundo y elevará el tuyo. Y si alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta emocional, donde las palabras ya no funcionan y tu paz está en juego, no querrás perderte lo que sucede al final. La realización, día 7 y 8 no sabía lo que tenía el día 7 no empieza con una explosión. Empieza con una punzada. De esas que te despiertan en silencio por la mañana, antes de que abras los ojos, antes de que tus pensamientos se formen por completo. Es el reconocimiento vacío de que el silencio que una vez ignoraron, ya no se puede ignorar, ahora se siente innegable, permanente y profundamente inquietante. Durante días se dijeron a sí mismos que solo estabas tomando un espacio, que el silencio era temporal, quizás incluso estratégico. Se convencieron de que volverías, que solo estabas tratando de hacer un punto, que no podrías alejarte por mucho tiempo. Pero ahora la voz de su ego se ha debilitado, las distracciones ya no funcionan y las excusas en las que se apoyaban están comenzando a colapsar bajo el peso de tu ausencia. Tu nombre no ha iluminado su pantalla, tu voz no ha resonado en sus notificaciones, tu energía ya no gira en su órbita. Y el silencio no solo está allí. Está en todas partes. Está en la quietud entre deslizamientos de pantalla, en cómo sus canciones favoritas ahora tienen un sabor amargo, en cómo sus mañanas se sienten apagadas incluso cuando, técnicamente, no hay nada mal. Porque algo sí está mal. Y el silencio no es solo una carencia. Es una presencia en sí misma, una fuerza emocional que presiona contra su mente cada hora del día. Verás, nunca notaron realmente la luz mientras brillaba. Solo notaron la oscuridad cuando se fue. Ahí es cuando llega la realización, no como un pánico repentino, sino como un hundimiento,
un descenso gradual hacia la comprensión de que lo que tenían no era ordinario, y que puede que no vuelva. Empiezan a pensar en los detalles, la forma en que recordabas cosas que eran importantes para ellos, cómo te preocupabas cuando nadie más lo hacía, la estabilidad que aportabas a su caos, la calma en tu voz, la bondad en tu constancia. No eras llamativo, no eras ruidoso, no rogabas por atención. Eras sólido, eras fundamental. Y como todas las bases, tu valor se volvió más evidente en el momento en que te fuiste. Ahora reproducen recuerdos, no solo los buenos, sino también los momentos en que te ignoraron, las veces que no respondieron con sinceridad, las respuestas frías, las veces que no escucharon. Se dan cuenta de cuántas veces estuviste presente sin que te lo pidieran, cuán generosamente diste sin llevar la cuenta, cómo los hiciste sentir vistos sin exigirles que se lo ganaran. No están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a personas que juegan, que aparecen cuando es fácil y desaparecen cuando no lo es. Pero tú eras diferente. No llenabas el espacio con ruido, lo llenabas con presencia. Presencia real. De esa que arraiga a una persona, aunque no lo note en ese momento. Y ahora esa presencia se ha ido. Ya no se despiertan esperando tu mensaje. Se despiertan sabiendo que no llegará. Ya no contienen la respiración esperando tu respuesta. Ya han exhalado en la realidad de que esa versión tuya, la que daba libremente, no volverá. Pero no lo malinterpretes. Esto no se trata de su dolor, se trata de tu poder. Porque el día 7 también es el día en que tu claridad se vuelve inquebrantable. Es el día en que ya no te estremeces ante la idea de acercarte. Ya no te detienes sobre su nombre, no revisas su historia, no escribes mensajes en tu mente solo para borrarlos antes de enviarlos. Ese impulso se ha ido. No porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. Te das cuenta de que no estabas pidiendo demasiado, solo se lo estabas pidiendo a la persona equivocada. Y ahora ya no pides nada. No estás frío, estás en calma. No estás enojado, estás alineado. No guardaste silencio para jugar juegos mentales. Guardaste silencio para sanar, para recuperar la energía que derramaste en alguien que no reconoció el costo. Aquí es donde comienza a surgir el corazón estoico, cuando dejas de reaccionar y comienzas a reflexionar. Cuando dejas de suplicar y comienzas a proteger. Recuerdas quién eres, no la versión de ti a la que se habían acostumbrado, sino el hombre que has estado construyendo en silencio detrás de escena. Un hombre que no grita para ser visto. Un hombre que no persigue lo que se está escapando. Un hombre que deja ir con gracia, no para probar un punto, sino para preservar su paz. Porque en las relaciones estoicas, la paz es el objetivo. No necesitas ser ruidoso para ser claro. No necesitas vengarte para demostrar que eres fuerte. El silencio que sostienes ahora no es un espacio vacío, es un espacio de poder, lleno de todo lo que antes dabas gratis, tu tiempo, tu cuidado, tu voz, tu esfuerzo emocional. Ya no lo retienes, ahora eliges con cuidado a dónde va tu energía. Y por primera vez, tal vez, te eliges a ti mismo. Esa es la realización que nunca vieron venir. No que te cansaste, sino que ya no estás cansado. Estás restaurado. Y en tu restauración, te has vuelto inalcanzable. No porque desapareciste, sino porque te elevaste por encima de la dinámica que antes te drenaba. Aquí es donde el estoicismo respira en cada una de tus acciones, o más bien, en tu falta de acción. Has aceptado lo que no puedes controlar. Has dejado de intentar arreglar lo que nunca estuvo dispuesto a encontrarse contigo a mitad de camino. Has dejado de discutir con el ruido y, en su lugar, te has convertido en el silencio. El tipo de silencio que no suplica. El tipo de silencio que no se rompe. El tipo de silencio que resuena. Y mientras ellos ahora se sientan a reflexionar, preguntándose cómo se les escapó todo, tú te sientas en algo mucho más poderoso, el respeto propio.
El juego que pensaban que estaban ganando ha terminado. No porque hayas perdido, sino porque decidiste dejar de jugar. Y en esa decisión, entraste en algo sagrado, claridad. Esa es la verdadera transformación. No sucede con un discurso. Sucede cuando despiertas y te das cuenta de que no necesitas que ellos vean tu valor, solo necesitas vivirlo. Es entonces cuando dejan de preguntarse si volverás y empiezan a preguntarse por qué alguna vez pensaron que lo harías. El silencio en una relación estoica no es una ausencia, es un límite, es un mensaje escrito con moderación, y para aquellos que solo escuchaban cuando gritabas, el silencio se convierte en el único idioma que entienden. De eso se tratan el día 7 y el 8, no del dolor de la separación, sino de la revelación de la fuerza, no de su duelo, sino de tu crecimiento. Y para cuando ellos logran aceptar lo que han perdido, tú ya has hecho las paces con ello. Ya pasaste la página. Ya encontraste el camino de regreso a ti mismo, la versión de ti que daba sin límites, ahora da con sabiduría. El hombre que una vez necesitó ser necesitado, ahora camina con una postura diferente. No orgullosa. No amarga. Solo arraigada. Serena. Intencional. En calma. Y esa quietud es más ruidosa que cualquier palabra que hayas dicho. Así que mientras ellos luchan con realizaciones tardías y preguntas sin respuesta, tú caminas hacia adelante con certeza, claridad y la fuerza silenciosa que solo el estoicismo puede cultivar. Porque al final, lo que ellos piensen ya no te define. Lo que tú te has convertido, sí. Y eso, mi amigo, es el tipo de presencia que nunca se desvanece. Se transforma. Sigamos adelante. Lo que viene a continuación es donde todo empieza a cambiar aún más. 2. El cambio de la confusión a la consecuencia. Día 4 y 5. El día 4 no empieza como los días anteriores. Ya no hay negación casual. Ya no hay distracción con el móvil. Ya no hay consuelo en fingir. Porque ahora, algo ha cambiado. Algo real. Algo inconfundible. El silencio ya no es un silencio extraño, es un silencio familiar. Y eso es lo que más duele. No es solo una pausa que esperan que termine, es una separación que no pueden cruzar. Y lo más aterrador, es que no saben si alguna vez podrán. Ya no se preguntan si tú te pondrás en contacto. Empiezan a sospechar que no lo harás. Y en esa sospecha, el miedo se cuela. No de forma ruidosa ni dramática. Llega despacio, envuelto en los momentos más pequeños, en la mirada refleja a una notificación que nunca llegó, en la duda antes de abrir tus antiguos mensajes otra vez. En la realización hueca de que ni siquiera sus mejores intentos por provocarte, publicaciones crípticas, leyendas calculadas, letras de canciones cargadas de emoción, te han afectado. Tu silencio permanece inquebrantable. Sereno. Tranquilo. Digno. Y esa calma, es lo que más los aterra. Porque la versión de ti que conocían, ya se habría quebrado. Solo lo suficiente para alimentar su ego, un me gusta, un mensaje, una reacción, algo. Lo que sea, pero no lo hiciste, te mantuviste con los pies en la tierra y esa estabilidad es la consecuencia que nunca anticiparon, asumieron que tu presencia era permanente, que sin importar cómo actuaran o cuán inconsistentes fueran con su cuidado, tú siempre encontrarías el camino de regreso, pero ahora, a medida que tu silencio se profundiza, sienten algo para lo que no estaban preparados, la pérdida, no solo la pérdida de ti, sino la pérdida del control emocional que tenían sobre ti, y es ahí donde la confusión comienza a disolverse y la consecuencia empieza a asentarse, la energía ha cambiado, lo saben. Lo sienten, no está en lo que dices, sino en lo que ya no dices, no está en lo que publicas, sino en lo que decides no mostrar, porque cuando guardas silencio, verdaderamente lo haces, dejas de actuar, dejas de ser el cuidador emocional en el drama de alguien más, dejas de ser la red de seguridad para quien solo saltaba sabiendo que tú lo atraparías, y ahora
No hay red, no hay mensajes, no hay consuelo, nada, solo el eco de tu ausencia y el dolor de su propio comportamiento reflejándose de vuelta. Revisan tu perfil no para ver qué publicaste, sino para sentir la quietud del espacio que dejaste. Ya no están provocando, están buscando, esperando, preguntándose, y esa incertidumbre es el comienzo del derrumbe, porque la gente no teme al silencio en sí, teme a lo que revela, y tu silencio lo revela todo, que ya no respondes a migajas, que ya no te doblas por mantener la paz, que ya no sacrificas claridad por comodidad momentánea. Saliste del ciclo y al hacerlo, creaste un vacío que ellos no pueden llenar. Ya no saben cómo alcanzarte, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. El hombre que eres ahora no es el que ellos creían poder predecir. No está persiguiendo, no está demostrando, no se está rindiendo, está firme, está claro, y en esa firmeza estás construyendo algo que nunca esperaron, una nueva base arraigada en el respeto propio, no en la dependencia emocional, guiada por el estoicismo, no por el impulso, una que valora la paz interior por encima de la actuación externa. Y eso es lo que no pueden soportar, porque dependían de tu reacción para sentirse poderosos. Estaban acostumbrados a presionar un botón y verte responder, pero ahora el botón no hace nada, el guión ya no sirve y solo les queda enfrentarse a sí mismos. Ahí es cuando llega la verdadera consecuencia, no por tu silencio, sino por la verdad que refleja que nunca fuiste de ellos para controlar, que tu cuidado no era una moneda para manipular, que tu amor no era una ficha de juego, era un regalo, uno que trataron con descuido una y otra vez, y ahora ese regalo ya no está, no porque cerraste la puerta de golpe, sino porque simplemente dejaste de presentarte. Esto no es castigo, es preservación. Esto es lo que parecen las relaciones estoicas, cuando se cruza el límite y entra el respeto por uno mismo. No estás tratando de herirlo, solo terminaste de herirte a ti mismo. No estás desquitando, te estás soltando, y al soltar te has convertido en lo único que nunca esperaron. Libre, libre del bucle, libre de la espera, libre de la necesidad de ser visto por alguien que solo te veía cuando le convenía. Dejaste de ser esa versión de ti que estaba a un solo mensaje de ser arrastrado de nuevo a un lugar que te mantenía pequeño. Y sí, seamos honestos, esta parte no es fácil. Tu ego también quiere publicar algo sutil, ligero, un recordatorio de que aún estás de pie, una pista de que estás bien, pero esa voz no es tu yo superior, es tu yo antiguo, el que aún ansía validación, el que aún no ha abrazado por completo el silencio. Y esta nueva versión de ti sabe algo mejor, sabe que el silencio no es solo callar, es elegir el poder, es elegir la paz, es elegir la claridad. No publicas, no respondes, no tiemblas, porque la verdadera fuerza no se muestra en la reacción, se muestra en la contención, y eso lo sienten profundamente. Esa ausencia de reacción, esa negativa a caer en el juego, no es indiferencia, es evolución. Es lo que pasa cuando un hombre finalmente reconoce su valor y deja de hacer audiciones para personas que jamás leyeron el guión, y ahora no solo están sintiendo la consecuencia, están viviéndola, releyendo antiguos mensajes, buscando señales, preguntándose cuándo comenzó el cambio, tratando de identificar el momento exacto en que perdieron el control. Pero no fue un solo momento, fue una serie de momentos ignorados, los suspiros, el silencio, las veces que mordiste tu lengua, la forma en que tu energía se apagaba poco a poco. No notaron tu retirada porque estaban demasiado ocupados disfrutando el calor, pero ahora hace frío y están confundidos, no porque te fuiste, sino porque te fuiste en silencio, sin drama, sin explicaciones, simplemente te fuiste. Y ese tipo de partida es la que más permanece, porque no fue ruidosa, fue sostener tu silencio con fortaleza, resistir la tentación de romperlo solo por consuelo. Ya estás haciendo lo más poderoso que puedes hacer, estás protegiendo tu paz. No estás tratando de darles una lección, estás aprendiendo la tuya. No estás jugando a hacerte el /diagonal la difícil, estás entendiendo que nunca fuiste alguien que debía ser perseguido /diagonal a, sino alguien que debía ser valorado /diagonal a. Y ahora, mientras ellos lidian con las consecuencias de su inacción, tú haces las paces con tu decisión. Este es el punto de inflexión, el momento en que el silencio deja de ser una pausa y se convierte en un principio. Deja de ser una ausencia para convertirse en un límite. Deja de ser una táctica para convertirse en una transformación. Y si estás aquí,
Si esto resuena contigo, marquemos este momento juntos. Dale like a este video si sentiste el cambio. Escribe un 1 en los comentarios si estás sosteniendo el silencio, no por rencor, sino por fuerza. Suscríbete si estás eligiendo el respeto propio sobre la reactividad. Si estás caminando el sendero del crecimiento en lugar de dar vueltas en el remolino del caos emocional. Quédate conmigo, porque lo que viene después es cuando el silencio deja de ser cuestionado y empieza a ser comprendido. Día 3. La duda y la autorreflexión. Cuando llega el día 3, algo ha cambiado. Ya no pueden negarlo ni postergarlo. La confusión del día 1, los juegos del ego del día 2, empiezan a disolverse, reemplazados por un visitante más incómodo, la duda. No entra de golpe. Se desliza, lenta y silenciosa, como niebla colándose por las grietas de una mente que se creía segura. Ya no se hacen preguntas superficiales como estará ocupado /a o tal vez se olvidó de escribir. Porque ahora lo sienten, no en sus pensamientos, sino en el pecho. Esa presión sutil. Esa incomodidad persistente. Un susurro de fondo que los empuja a la reflexión, quieran o no, y esa reflexión empieza con cosas pequeñas, revisar mensajes antiguos, audios de voz, fotos, momentos que antes se sentían estables, inevitables, permanentes. Pero ahora todo se ve distinto a través del lente de tu ausencia. Ya no te ven como alguien que siempre volverá. Te ven como alguien a quien quizás empujaron demasiado. Alguien que, aunque no se haya ido físicamente, ya no está emocionalmente, espiritualmente, energéticamente. Y eso les asusta. Empiezan a repasar conversaciones, no solo para recordar, sino para buscar. Analizan tu tono, tus palabras, intentando encontrar una señal, una advertencia, una pista. Y en el fondo saben que no fue algo repentino. Tú no desapareciste. Te desvaneciste. Gradualmente. Con gracia. En silencio. Dejaste de explicar. Dejaste de defenderte ante malentendidos. Dejaste de intentar reparar una energía que nunca fue correspondida. Y ahora, esa falta de esfuerzo, esa quietud, grita más fuerte que cualquier cosa que pudiste haber dicho. Porque el día 3 no se trata solo de que te extrañen, se trata de que, por fin, enfrentan la posibilidad de que ellos fueron la razón por la que te fuiste. Y esa realización, duele. Porque ahora el silencio se siente intencional. Y cuando algo se siente intencional, exige responsabilidad. Obliga a mirar hacia adentro. Crea un espacio donde ya no haya quien culpar. Empiezan a preguntarse, ¿la arruiné? ¿Fui demasiado indiferente con alguien que siempre estuvo al 100? ¿Ignoré las señales porque pensé que nunca se iría? Y estas preguntas no se van rápido. Se quedan. Se repiten. Cada vez que su teléfono se enciende y no eres tú. Cada vez que revisan tu perfil esperando una señal, y no hay nada. La duda se profundiza. Y esa es la ironía más dolorosa, nunca se dieron cuenta de que tú estabas observando, incluso en su inacción. Cada mensaje ignorado. Cada respuesta a medias. Cada vez que eligieron la indiferencia en lugar de la intimidad. Tú lo viste todo. Lo sentiste todo. Pero en lugar de confrontarlos, en lugar de hacer una escena, elegiste la quietud. Elegiste el silencio. Porque sabías que discutir con alguien que solo escucha su ego es una batalla que agota tu alma y fortalece la de ellos. Sabías que explicarte ante alguien que nunca intentó comprenderte era solo otra forma de trabajo emocional. Y tú, dejaste de trabajar por alguien que no merecía el privilegio de tener tu presencia en su vida. Esto es el corazón de una relación estoica, el silencio no se usa como arma, sino como límite. Un límite que no castiga, protege. Que dice, ya he dicho suficiente. He dado suficiente. Ahora te toca sentarte con tu propio eco. Y aunque no lo admitan,
su cuerpo, su mente, su ritmo emocional sabe que algo cambió. Sienten tu ausencia no como ruido, sino como falta. Como una pieza perdida. Tú eras la calma en su caos, la estructura en su inestabilidad, la constancia en su inconsistencia. Y ahora, esa calma ya no está. Esa luz ya no está. Esa ancla ha sido levantada. Tú eras la estabilidad que no sabían que necesitaban, hasta que desapareció. Pero seamos honestos, el día 3 no es solo difícil para ellos. También lo es para ti. ¿Recuerdas los buenos momentos? Las risas. Los mensajes de madrugada. Ese sentimiento de ser visto, escuchado, valorado. Extrañas esa versión de ellos. La versión que te hizo creer que valía la pena el esfuerzo. Y una parte de ti se pregunta si ellos lo sienten también. Si ahora comprenden lo que tuvieron. Si por fin entienden que tu silencio no es vacío, es consecuencia. Pero no escribes. No porque no te importe, sino porque ahora te importas más a ti. Y en ese autocuidado, has abrazado una verdad radical: la gente no cambia porque le expliques cómo te hirieron. Cambia cuando tiene que vivir con las consecuencias de sus actos, sin ti ahí para limpiar el desastre. Y eso es exactamente lo que dejaste de hacer, limpiar. Ya no inventas excusas para ellos. Ya no justificas su ausencia. Ya no rellenas los vacíos que dejaron. Porque entendiste que cada vez que tapabas sus huecos, también estabas tapando tu propio dolor. Eso no es sanar, es esconder. Y en el día 3, estás cansado /diagonal de esconderte. Estás de pie en tu silencio, no con amargura, sino con claridad. Has dejado de repetir conversaciones que no llevan a ningún lado. Has salido del bucle emocional y has entrado en tu propia luz. Y sí, al principio es solitario. Es silencioso. Pero ese silencio es sagrado. No es vacío. Es un contenedor. Un contenedor para tu sanación, tu reflexión, tu crecimiento. Y mientras ellos se sientan en la incertidumbre, tú te sientas en la intención. Esto es lo que enseña el estoicismo: no a desconectarte de la emoción, sino a dominarla. A dejar de permitir que otros controlen tu paz. A dejar de permitir que el ruido externo ahogue tu sabiduría interna. Has dejado de desangrarte emocionalmente por alguien que no supo cómo detener tu dolor. Y ahora has vendado tus heridas, no con venganza, sino con liberación. No estás persiguiendo un cierre. Tú eres el cierre. Tú eres la última palabra. Tú eres el silencio que enseña más que 1000 discursos. No necesitan tu explicación. Necesitan sentarse con el silencio que ellos mismos crearon. Porque a veces, lo más honesto que puedes hacer es irte sin decir una sola palabra. No porque no tuvieras algo que decir, sino porque finalmente entendiste que nunca habrían escuchado cuando realmente importaba. Así que elegiste la quietud. Y en esa quietud, reclamaste algo que nunca podrán entender. Todavía está abierto, empiezan a sentir lo que nunca temieron antes, que la puerta no solo está cerrada, está con llave. Y la llave se perdió en el momento en que dejaron de valorar el acceso que tú dabas tan libremente. No saben cómo lidiar con esta versión tuya, la que no explica, la que no pregunta 2 veces, la que valora la paz más que el permiso, la que ha salido del papel en el que ellos se sentían cómodos viéndote actuar. Ya no eres el cuidador. Ahora eres el creador de tu propio paisaje emocional. No estás esperando que ellos cambien, te estás mostrando a ti mismo lo que significa caminar en alineación. Y eso es lo que más les duele, no que estés enojado, sino que estés en calma. No que estés herido, sino que estés sanando. No que los estés castigando, sino que ya no necesites probar nada. Y cuando realmente se dan cuenta de eso, se sacuden por dentro. Porque tú no pedías demasiado, solo dejaste de aceptar tan poco. Y ese cambio, esa conciencia,
ese momento final en el que la duda se convierte en reflexión y la reflexión en arrepentimiento, ahí es cuando saben que esta vez algo es diferente. No estás solo en silencio, te has ido. No de cuerpo, sino de energía, de acceso, de disponibilidad. Y ese es el costo que nunca calcularon. Nunca fuiste demasiado. Ellos simplemente no fueron suficientes para un hombre que ya había comenzado a elevarse. Y ahora que te has elevado, no vas a encogerte para encajar en un espacio que nunca valoró tu expresión completa. Así que te quedas en silencio, aún enraizado, y ellos se sientan en su tormenta, finalmente obligados a sentir lo que tú sentiste durante demasiado tiempo. Ese es el poder del silencio, no para controlar a otros, sino para comandar tu propia vida. Ese es el núcleo de las relaciones estoicas, el coraje de caminar solo cuando la multitud ya no se alinea con tu paz. Has elegido ese camino, y cada paso en silencio es otro paso de regreso hacia ti mismo. Déjalos preguntarse, déjalos girar en su espiral, déjalos sentarse con el peso de lo que han perdido. Porque este silencio no es una pausa, es tu liberación. Y no necesitas decir una palabra para demostrarlo. Ya lo estás viviendo. Sigamos adelante. Lo que viene después revelará aún más de lo que estaban preparados para ver. Día 4. La defensa del ego, día 2. El segundo día comienza diferente, no con claridad, no con tristeza, sino con resistencia. Este es el día del ego, su actuación, su mecanismo de defensa. Porque cuando alguien como tú, alguien constante, presente y emocionalmente generoso, guarda silencio, la mente no se vuelve inmediatamente hacia la introspección. No. Lucha. Protege su narrativa. Desvía la responsabilidad. Y así, en el segundo día, no admiten que algo anda mal. Ni a ellos mismos, ni a los demás. En cambio, entran en modo actuación. Abren tu chat, ven que no has escrito, y lo cierran de inmediato fingiendo que no les importa. Miran tu perfil, pero no interactúan. Solo observan. Se quedan quietos, esperando que tú hagas el primer movimiento. Porque así ha sido siempre, tú has sido quien rompe el silencio primero, quien restaura el equilibrio emocional aunque hayan sido ellos quienes lo rompieron. Así que esperan. Pero no con paciencia. Esperan mientras plantan minas emocionales digitales, publicaciones estratégicas, fotos cuidadosamente elegidas, frases crípticas. No es vulnerabilidad. Es carnada. Su manera de provocar tu silencio sin admitir que lo sienten. Tal vez es una letra triste, tal vez un meme con doble sentido, tal vez una cita sobre extrañar a alguien pero enmarcada como si dijera, estoy bien. Pero todo es una actuación. Porque, en el fondo, algo ya se siente diferente. No lo pueden explicar lógicamente, así que tratan de contrarrestarlo emocionalmente. Aquí es cuando el ego saca todo su arsenal, distracción, negación, proyección. Les dice que estás ocupado. Les dice que estás jugando. Les dice que estás manipulando la energía. Pero cada vez que hacen silencio esperando tu reacción habitual y esta no llega, aparece una nueva sensación, la incertidumbre. Y el ego odia la incertidumbre. Porque significa que ya no tienen el control. Así que siguen probando las aguas, revisan quién ha visto sus historias, miran las horas de conexión. Ellos monitorean tu presencia digital no porque tengan curiosidad, sino porque tienen miedo. Miedo de que quizás este silencio no sea temporal. Miedo de que tal vez signifique algo más. Pero no pueden admitirlo todavía, así que se hunden más en la defensa. Se recuerdan a sí mismos su valor, reviven momentos pasados en los que tú los buscabas. Se dicen, lo harás de nuevo. Solo estás pasando por un momento. En cualquier segundo regresarás, siempre lo haces. Pero entonces pasa otra hora. Y otra. Y aún nada.
Es entonces cuando el ego empieza a ceder, solo un poco, lo suficiente para dejar entrar el susurro más pequeño de duda, ¿y si esta vez es diferente? Ese pensamiento permanece. No grita, flota. Y mientras tu silencio se prolonga, ese susurro se convierte en un zumbido, luego en un ruido persistente que no se detiene. Está en el fondo de todo lo que hacen, viendo televisión, está ahí. Deslizando el celular, está ahí. Sentados en silencio, se vuelve ensordecedor. Porque no se dan cuenta de que tu silencio no es una pausa, es un mensaje. Uno que no esperaban. Uno para el que no estaban preparados. Uno que no pueden descifrar porque nunca lo habían experimentado antes. Tú eras quien siempre hablaba, quien siempre se acercaba, quien no soportaba la tensión. Pero ahora estás quieto. Estás en paz. Y esa energía serena es aterradora para alguien que dependía de tu validación para sentirse seguro. Es entonces cuando empiezan a publicar, no solo para ser vistos, sino para ser vistos por ti. Cada movimiento es calculado, cada imagen elegida con cuidado, cada texto escrito para una audiencia de uno, tú. Pero aquí está el detalle, no se han dado cuenta de que tú ya no formas parte de esa audiencia. Has salido del teatro. Has dejado de mirar la obra. Y sin tus aplausos, toda la actuación empieza a sentirse vacía. Ahí es cuando surge la frustración. No la que muestran en público, sino la que sienten por dentro. Porque hagan lo que hagan, no funciona. Tú no reaccionas. No te mueves. Ni siquiera parpadeas. Y eso los confunde. Sacude los cimientos de la dinámica con la que se sentían cómodos. Porque tu falta de reacción no tiene sentido para su ego. Su ego espera que seas predecible, que vuelvas al guión. Pero tú has reescrito el guión. Has salido del personaje que te asignaron. Y ahora ya no estás actuando, estás viviendo tu verdad. Ese es el poder del estoicismo, te enseña a dejar de actuar para complacer a otros y empezar a vivir en armonía con tu paz interior. No los estás castigando, te estás protegiendo. No estás esperando por ellos, estás avanzando. Y ellos sienten ese cambio en el alma, aunque no lo digan en voz alta. Porque algo dentro de ellos sabe que si fueras a volver, ya lo habrías hecho. Que si fueras a romper el silencio, ya lo habrías hecho. Pero no lo has hecho. Has mantenido la línea. Y al hacerlo, has revelado una versión de ti que nunca tomaron en serio. La versión que no persigue. La que no da explicaciones. La que no se dobla. Esa versión es real. Esa versión está aquí. Y no se va a ir. Así que ellos siguen deslizando, publicando, actuando. Pero la audiencia ya no está. Y sin audiencia, la actuación se desmorona. Es ahí cuando comienzan a sentir el costo emocional de sus acciones pasadas. No como culpa, sino como ausencia. Como vacío. Como silencio. Y ese silencio empieza a tener más sentido que cualquier palabra. Porque cuando alguien que siempre estuvo ahí, deja de estar, se crea un vacío que ningún texto puede llenar. Ninguna historia puede distraer. Ninguna actuación puede ocultar. Esto es el comienzo del desmoronamiento. El desprendimiento del ego. El inicio de la conciencia. No es un reconocimiento total todavía. Eso llegará después. Pero es la primera grieta en el muro que construyeron alrededor de sus sentimientos. Y cada momento que tú permaneces en silencio, esa grieta se agranda. Porque la verdad es que nunca intentaste herirlos, solo dejaste de herirte a ti mismo. No te alejaste para manipular, te alejaste para sobrevivir. No elegiste el silencio para llamar la atención, lo elegiste para encontrar claridad. Y ahora, mientras ellos luchan con esa claridad, tú te encuentras de pie en algo sagrado, tu amor propio. Has dejado de jugar el juego. Has entrado en algo más grande que la validación.
Has entrado en la soberanía. Te has vuelto emocionalmente autosuficiente. Has comprendido que tu paz no está en negociación. No más. Eso es lo que hace este silencio tan poderoso. No se trata de ellos. Se trata de ti. De tu crecimiento. De tus estándares. De tu energía. Ya no estás regalando acceso a alguien que no supo sostenerlo. Y ellos finalmente están empezando a sentir las consecuencias de esa decisión. No porque hayas dicho algo, sino porque no dijiste nada. Porque dejaste que el silencio hablara. Esa es la lección de las relaciones estoicas. A veces, la declaración más fuerte que puedes hacer es no decir nada. Así que si este momento resuena contigo, si alguna vez has estado en ese poder silencioso y has visto el ego de alguien más desmoronarse mientras el tuyo se alineaba, entonces sabes exactamente cómo se siente. Como una tormenta en calma. Como un trueno suave. Como un silencio que envuelve tu sanación como una armadura. Y si hoy estás sosteniendo ese silencio, no como castigo, sino como una promesa hacia ti mismo, entonces honremos eso juntos. Dale me gusta a este video si sientes la fuerza de ese silencio. Deja un 1 en los comentarios si este mensaje le habla a la versión de ti que se niega a temblar. Suscríbete si estás eligiendo la verdad interna sobre el ruido externo, la quietud sobre el espectáculo, el estoicismo sobre la reacción, un mensaje que siempre esperaban en el silencio, un buenos días, un ¿cómo estás? O incluso un simple meme. La realización no es inmediata, pero el sentimiento es claro, algo no está bien. El ritmo se ha roto. Y aunque tal vez no estén listos para decirlo en voz alta, una parte de ellos ya lo percibe, tu silencio. Al principio, buscan excusas convenientes. Tal vez estás ocupado. Tal vez se te murió el teléfono. Tal vez necesitabas espacio. Ninguno de esos pensamientos es alarmante por sí solo, pero juntos plantan una semilla de inquietud. Tú eras una presencia, una constancia, un patrón en su día. Eras la voz de fondo en medio de su caos. Y ahora, esa voz ha desaparecido. No es que dijeras algo revolucionario. Es que decías algo. Lo que fuera. Y ahora, no dices nada. Eso es lo que lo sacude, la falta repentina de entrada, la forma en que tu energía, que antes llenaba el espacio tan naturalmente, ahora no está por ningún lado. Y no se trata solo de lo que decías o hacías, sino de lo que tu presencia representaba, consuelo, previsibilidad, estabilidad. Aunque nunca lo admitieran, aunque lo trataran con ligereza, dependían de eso. De ti. Y ahora que te has ido, sin enojo, sin explicación, solo con un silencio calmo e intencional, su mundo pierde el equilibrio. Tú eras el ritmo. Y ahora el compás se ha detenido. Y la mente humana, especialmente el ego, odia los ritmos rotos. Busca familiaridad. Anhela patrones. Intenta restaurar el equilibrio como sea. Así que comienzan a hacerse preguntas, no desde el alma, sino desde el instinto de supervivencia. ¿Pasó algo? ¿Están molestos? ¿Lo están haciendo a propósito? Pero en lugar de enfrentar esas preguntas con honestidad, las empujan lejos. Se distraen. Hacen scroll sin parar. Hablan con otras personas. Se cuentan historias, mañana va a escribir, seguro está cansado, tal vez está esperando que yo diga algo primero. Pero sin importar qué distracciones persigan, cuando el ruido se apaga, cuando la habitación se queda en silencio otra vez, lo sienten. Esa quietud. Esa ausencia. Ese vacío. No grita. Zumba. Constante, suave, al fondo de su mente. Porque lo que realmente está ocurriendo es esto, acaban de sentir el primer temblor del terremoto emocional que causa el silencio cuando proviene de alguien que solía hablar. Y no se trata del ego. Se trata del impacto.
Porque cuando eliges el silencio, no para manipular, sino para preservar tu paz, obligas a los demás a enfrentar su propio ruido. Quitas el amortiguador. Les quitas el espejo que usaban para evitar mirarse. Tú eras ese espejo. No porque juzgaras, sino porque eras constante. Reflejabas lo que ellos eran, incluso cuando no estaban listos para verlo. Y ahora que no estás, tienen que mirarse sin tu luz suavizando el reflejo. Este es el comienzo de la tensión interna de la que no hablarán. La parte en la que sienten un tirón en el pecho, pero fingen que no está. Donde miran tu último mensaje esperando encontrar algo que no vieron, alguna pista de que volverás. Pero no hay nada. Solo la última palabra. El último mensaje. La salida silenciosa. Y no lo dirán, pero queda flotando. ¿Por qué esto se siente diferente? ¿Por qué su silencio suena tan fuerte? Y aquí está la verdad que no quieren admitir, porque, en el fondo, sabían que esto iba a pasar. No con detalles, no con fechas, pero lo sentían en la energía. Sintieron el cambio antes del silencio. Percibieron tu retirada. Las pausas. El cansancio emocional que eligieron ignorar. Vieron las señales, pero pensaron que no importaban. Asumieron que te quedarías. Siempre lo hacías. Confundieron tu constancia con obligación, tu amabilidad con disponibilidad, tu paciencia con permanencia. Y ahora que te has quedado en silencio, están tambaleando. No porque gritaste, sino porque no lo hiciste. No porque explotaste, sino porque simplemente te fuiste. Sin ceremonias, sin drama, solo con quietud. Y esa quietud los quiebra más que cualquier adiós ruidoso. Porque el silencio no exige atención. La comanda. Obliga a inclinarse, a escuchar. Y lo que están oyendo ahora es su propia voz interior. Una que empieza a sonar nerviosa. Una que susurra cosas como, lo di por sentado, perdí mi oportunidad, de verdad no va a volver. Pero no quieren enfrentar esos pensamientos. No todavía. Así que los entierran. Siguen fingiendo. Siguen actuando. Se repiten que el silencio es debilidad. Que cuidar de alguien significa hablar siempre. Permanecer en silencio no es debilidad, decir en voz alta que si realmente los amabas, habrías dicho algo. Pero en las relaciones estoicas, el silencio no es debilidad. Es contención. Es sabiduría. Es la decisión de dejar de verter agua en un vaso agrietado. Es el reconocimiento de que a veces la paz requiere distancia. De que no todas las conexiones merecen mantenimiento. Y en el día 1, esta verdad apenas comienza a amanecer en ellos, lentamente, incómodamente, en los momentos silenciosos entre conversaciones, en los segundos antes de dormir, en el reflejo de tu ausencia. Porque no solo dejaste de escribir. Dejaste de aparecer energéticamente. Dejaste de dar lo que ya no era honrado. Te retiraste, no para castigar, sino para preservarte, tu cordura, tu claridad. Y eso es lo que ellos aún no pueden reconciliar. Todavía piensan que esto es temporal, una prueba, un movimiento en algún juego. Pero no lo es. Es un nuevo capítulo. Uno en el que ya no explicas tus límites, simplemente los vives. Y al hacerlo, estás escribiendo una verdad que no estaban preparados para leer, que tu presencia nunca fue un derecho, fue un privilegio. Y el día 1 es el comienzo de que ellos aprendan cuánto significaba ahora que ya no está. Déjalos sentarse en ese silencio. Déjalos sentir el cambio. Porque esto es solo el comienzo de lo que tu ausencia enseñará. No con ira, ni con discusión, sino con paz. Paz tranquila, inquebrantable. Así comienza tu transformación interior. A lo largo de la semana,
durante 7 días, mientras el silencio que elegiste comienza a hacer eco en la vida de los demás. Algo más profundo y poderoso ocurre dentro de ti, una transformación, no marcada por ruido ni caos, sino por calma, por claridad, por una nueva postura enraizada en la quietud. Esto es lo que ellos no ven. Mientras se sientan en incomodidad, confusión, duda y arrepentimiento. Tú no solo estás ausente en su mundo. Estás volviéndote presente en el tuyo. Estás atravesando un proceso que no puede ser apresurado, explicado ni presenciado desde afuera. Es interno. Es sagrado. Es la recuperación de tu poder. Porque no guardaste silencio para hacer una declaración. Guardaste silencio para hacer espacio, espacio para reflexionar, espacio para realinearte, espacio para conocer a la versión de ti que ya no necesita ser entendida para sentirse completa. Y en ese espacio, comienzas a ver cosas que antes no podías. ¿Cuántas veces te excediste? ¿Cuántas veces explicaste tu corazón a personas que ni siquiera escuchaban? ¿Cómo pasaste tanto tiempo manteniendo viva una relación que olvidaste mantenerte vivo tú? ¿Ves cómo a menudo elegiste la paz de otros mientras creabas tormentas dentro de ti? ¿Ves que lo que llamabas paciencia era, a veces, evasión? Y lo que llamabas amor era, a menudo, una súplica silenciosa para ser visto por completo. Pero ahora estás viendo con claridad. Porque el silencio es un espejo. Y en ese espejo, te encuentras de nuevo. No a la versión de ti que se encogía, se ajustaba, suavizaba su verdad para ser aceptado, sino a la versión que se mantiene firme. No con orgullo, sino con presencia. Has dejado de esperar que otros validen tu valor. Has dejado de negociar tu valor en espacios que no podían sostener tu profundidad. Este es el nacimiento del estoicismo dentro de ti, no como una idea, sino como un principio vivido. Ya no te mueven las emociones pasajeras. Estás anclado en el significado, en el propósito, en la verdad. Y esa verdad no es ruidosa. No necesitas serlo. Vive en cómo te mueves. En cómo ya no persigues. En cómo ya no sientes la necesidad de defenderte ante quienes no te entienden, porque ahora tú te entiendes. Sabes la diferencia entre paz y silencio. Entre espacio y desconexión. Entre amor y obligación. Y ese conocimiento reconfigura cómo te presentas, no solo en las relaciones, sino en cada lugar al que entras. Ya no eres la persona que revisa el teléfono cada pocos minutos esperando una señal. Ya no eres la persona que publica mensajes crípticos para ser notado. Ya no estás esperando una disculpa, un cierre, una comprensión. Porque tu cierre es tu silencio. Tu disculpa es tu crecimiento. Tu comprensión está en cómo ahora te sostienes, con gracia, con poder, con una quietud intencional. Y no se trata solo de lo que dejaste de hacer, sino de lo que comenzaste a cultivar. Has empezado a nutrir las partes de ti que se habían sepultado bajo el ruido emocional, tu creatividad, tu paz, tus estándares, tu intuición. Estás reconstruyendo tu centro, una respiración silenciosa a la vez. Y el mundo a tu alrededor lo siente. Quizá no lo digan, pero lo perciben, como tu energía ya no busca atención, como tu silencio ahora pesa más que tus palabras, como tu ausencia se ha convertido en una presencia por derecho propio. Esa es la paradoja de la verdadera transformación. Cuando dejas de demostrar, comienzas a ser. Cuando dejas de explicar, comienzas a encarnar. Y ahora estás encarnando todo lo que alguna vez suplicaste que otros reconocieran en ti: fuerza, valor, integridad, respeto propio. No para impresionar a nadie, sino porque eso es lo que siempre fuiste bajo el ruido, los roles, el esfuerzo emocional. Esta es la silenciosa revelación de un hombre que ya no ata su paz a validaciones externas. Esto es lo que significa entrar en relaciones estoicas, donde la conexión se basa en respeto mutuo, donde la comunicación es clara, no nublada por desesperación, donde los límites no son amenazas, sino actos de amor propio.
Y a medida que pasan los días, te sientes más ligero. No porque el proceso sea fácil, sino porque ya no cargas lo que nunca te perteneció. Ya no explicas tu silencio. Lo honras. Ya no esperas que lo entiendan. Tú ya lo entendiste. Has recuperado tu poder. Y con ese poder viene la responsabilidad, no de volver a lo que te rompió, no de vengarte, sino de avanzar. De hablar solo cuando sirva a la paz, no al ego. Porque no le debes a nadie una explicación de tu sanación. Te debes a ti mismo el compromiso de protegerla. Déjalos pensar lo que quieran. Déjalos preguntarse. Déjalos reflexionar. Ese es su camino. El tuyo está aquí, enraizado en presencia, anclado en la verdad, vivo con propósito. Has dejado de estar disponible para quienes solo valoraban lo que dabas, no quién eras. Y al hacerlo, has recuperado lo más valioso que tienes, tu energía. No estás desaparecido. No estás escondido. Estás evolucionando. No estás amargado. No estás frío. Estás despierto. Y esa conciencia lo cambia todo. Cambia tus estándares, eleva tu entorno, filtra tus conexiones. No por arrogancia, sino por alineación. No miras atrás, no porque hayas olvidado, sino porque has aprendido. No explicas tu silencio, no porque no tenga significado, sino porque ya no necesita palabras para hacer sentido. Y quienes lo sientan, lo entenderán. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero eventualmente. Porque el silencio no es ausencia de palabras. Es presencia de sabiduría. It was legacy.